de caos, de marchas, pero llegó ella para poner calma. Caro Amoroso en Bella y Bestia. Un beso a Nico. Sí, un beso enorme a Nicolás Wiñaski. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Bella y Bestia y cerramos el día. Un día cargado, un día difícil. Si te quisiste movilizar en la ciudad de Buenos Aires, un día imposible prácticamente. Una odisea de la que hablamos una y otra vez cada vez que hay movilizaciones. Enseguida vamos a estar conversando sobre este tema, pero está con nosotros y es un lujazo tenerlo a Ricardo Canaletti. ¿Cómo estamos, Richard? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A mí me dijeron que venís a reclamar algo que tú. Sí, vengo a reclamar al señor porque es mío y porque además ustedes no lo hacen hablar y el hombre tiene mucho para decir. Denuncia en vivo. Denuncia en vivo, así es. Después vamos a tener la trama de esta denuncia. Dale. Con la que no tengo absolutamente nada que ver, es simplemente Nicolás Wiñaski. Podría sumarme como arrepentida. Bueno, Richard, por supuesto tenemos que hablar del caso que conmociona al país y la historia, y vos de esto conocés muy bien porque venís siguiendo este caso y venís siguiendo esta trama desde los 90. ¿La historia de una secta protegida? Sí, por supuesto. Una secta que siguió cometiendo delitos gracias a la Administración de Justicia de la capital federal. Gracias a políticos y a personajes muy importantes, todavía muy importantes. Y lamentablemente cuestiones que tienen que ver con lavado de cerebro, con drogadicción, con sometimiento, servidumbre, prostitución, poligamia, incesto, de todo un poco. Bueno, muchísimos elementos tiene esto, pero además vos has estudiado este tipo de psicología detrás de estas organizaciones, ¿no? Las maniobras de manipulación en una maquinaria del horror. Y de eso también quiero hablar con vos en un ratito nada más. Ricardo Canaletti con nosotros. También va a estar con nosotros nuevamente Javier Fabracci, porque ayer hablábamos de una gran figura que empieza a resonar en medio de esta trama. Por supuesto, esto será motivo de investigación para la justicia. Pero vamos a hablar sobre las celebridades que en algún u otro momento han tenido un involucramiento con organizaciones cuestionadas, incluso por abusos muy pero muy graves como esta, como la escuela de yoga. Enseguida vamos a estar hablando con Javier Fabracci de este tema también, haciendo un poco de historia y tratando de entender por qué buscan tanto estas organizaciones a figuras que de alguna manera funcionan como validación o pantalla para tramas que esconden en muchísimos casos el horror. Pero tenemos que hablar, por supuesto, de lo que pasó esta tarde, de esa calle que colapsa y grita una y otra vez en la ciudad de Buenos Aires, en este caso con 2 marchas a falta de una imposibilidad total para comerciantes, para muchísimas personas que por supuesto la reman día a día, como vos, como cualquiera que está en su casa, y que encima tienen que lidiar con esto que se suma, que tiene que ver con el reclamo social, pero que en este caso también los imposibilita de trabajar. Esta es la otra cara muchas veces de las manifestaciones que también hay que poner en evidencia. En este caso se movilizó la CGT por un lado y por otro lado las organizaciones de piqueteros, movimientos de izquierda que reclaman, por supuesto, por la muy frágil situación de muchísimas personas por fuera del sistema, que parecen quedarse por fuera de esta Argentina cada vez más inviable para cada vez más gente, justamente por ese flagelo central que es la inflación y esto que come casi diariamente el poder adquisitivo de tantas personas y los proyectos de futuro. Pero tenemos un resumen de lo que pasaba en la jornada de hoy y enseguida seguimos comentando. Queremos decirle al presidente Alberto, poné lo que tenés que poner, sentá a estos tipos, aplicarle las multas, aplicar lo que tenga que hacer, que los trabajadores te vamos a bancar. Los comerciantes de la Avenida de Mayo no aguantamos más esta situación. Esto paraliza la zona y nos hace trabajar un 30% de lo que tendríamos que trabajar. Esto nos produce una tristeza enorme y realmente no sé en qué puede terminar.
Si esto se vuelve algo continuo, no resistimos mucho más. Podrido, ¿no? Cansado. Bien no le va. Cansador. Estamos yendo para el lado de Boca a buscar un paciente. Pasaron Posible. una emergencia, es una locura. Esta película usted ya la vio, ¿no? Todas las semanas las vemos. Y hay una calle que grita más explícitamente y hay otra que parece estar gritando por dentro, por una procesión que pasa lentamente, pero todas las semanas, casi como un recordatorio de un maltrato periódico. Cuando escuchábamos en ese testimonio al comerciante diciendo ya no podemos más, los comerciantes de la Avenida de Mayo ya no podemos más, estamos escuchando esa procesión lenta pero segura, que por supuesto degrada la calidad de vida y el sostén de muchísimas familias que también están sufriendo la inflación y que también son trabajadores y que también requieren respuestas de un Estado que al menos les permita seguir trabajando. El derecho de protestar, sin duda, es un derecho garantizado por la Constitución, pero no puede avasallar el derecho básico de muchas de estas personas a seguir trabajando, a seguir siendo sostén de hogar. Y otra reflexión respecto de las palabras de Pablo Moyano con relación a lo que él llama los especuladores, los formadores de precios, ¿no? Lo escuchábamos recién diciéndole al presidente, poné lo que tengas que poner y sentá a estos tipos. Es muy difícil esbozar una respuesta a cómo sale la Argentina adelante porque es muy compleja la situación económica, pero seguro no sale adelante inventando enemigos. Seguro no sale adelante con burocracias sindicales que se enriquecen diciendo defender a los que menos tienen y a los trabajadores. Seguro no sale adelante con antinomias. Seguro sale adelante con generación de trabajo y llamando a las cosas por su nombre y llamando a la inoperancia para resolver sus problemas también por su nombre. Vamos a seguir hablando de esta calle que grita porque seguramente lo seguirá haciendo lamentablemente aquí en la Argentina, pero tenemos que cambiar de tema y ya meternos de lleno con Ricardo Canaletti. ¿Cómo estás, Richard? Bien, muy bien. Bueno, Contento de estar acá. bueno, el reclamo, tu reclamo lo elaboraremos en un rato. Sí, nada más. sí, no, bueno, falta uno de los autores. No, el autor es Guiñaki, yo Por colaboro, eso. me pongo a derecho, colaboro con la justicia. A ver, Richard, venimos escuchando, la verdad, que detalles muy, muy sórdidos de esta historia, pero vos conocés el detrás de esta historia, o sea, una historia anterior, allá por los años 90, una causa que queda en la nada. ¿Y por qué queda en la nada? Queda en la nada porque hubo presiones de jueces, de políticos, a aquellos que estaban investigando el caso. Y bueno, hacete amigo del juez. Esta gente era amiga de los jueces más importantes del país, a tal punto que un integrante de la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces llamó por teléfono al juez que llevaba el caso, el juez Mariano Vergés, le dijo, largalo, terminala, no sigas. Palabras más, palabras menos. Estamos hablando de ese juez de la Corte, se llamó Carlos Fait, ya falleció. Pasó eso, y pasó que esta gente es muy hábil. No solamente es hábil cometiendo el delito, sino es hábil atribuyendo culpas a los demás, y esto me hace acordar un poco
al sector político oficialista que nos gobierna, atribuyendo lo que ellos hacen, que es algo que es equivocado, que está mal, que nos ha llevado al fracaso, a los demás. Te doy un ejemplo muy concreto. Estas personas hace 30 años hicieron una denuncia contra un camarista criminal. O sea, juez de segunda instancia, juez de primera instancia, juez de segunda instancia. Un juez de la Cámara, Ameguino Escobar, un hombre ya con sus años en el derecho. Le hizo una denuncia por agresión física contra una de las integrantes de la escuela de yoga. Denuncia. No tiene ningún problema en hacer una denuncia. Este señor me agredió. La realidad de esa situación fue que el pobre Ameguino Escobar iba a entrar al edificio de la calle Viamonte, sede de la Cámara del Crimen de la capital, cuando un grupo de la escuela de yoga se le abalanzó y lo molió a golpes. No solamente estas cuestiones, que ¿cómo te enterás de esto? Te enterás porque un juez agredió a un integrante. No, es al revés. No solamente manipulan esa situación, sino que manipulan su materia prima, que es los integrantes de la secta. Los manipulan. Los manipulan desde pequeños porque no conocen otra cosa más que Perkovich es Dios o el Espíritu Santo que habla. Y esto pasa a ser la única verdad posible porque además se produce en simultáneo, Richard, un aislamiento. Hay aislamiento, de otra manera no podría haber este lavado de cerebro, estas instrucciones, digamos, únicas que una persona recibe. A ver, vos pensá, hay gente que ha vivido toda su infancia y su adolescencia con un solo discurso, que son que tu mamá se acueste con otro está bien, porque lo dice el Espíritu Santo, que se hagan reuniones espirituales desnudos en altares que terminan en orgías, está bien, porque vos no ves otra cosa, y además porque lo dice el Espíritu Santo. Mientras tanto, en realidad hacer una especie de lista de todas estas barbaridades, la gente lo debe suponer. El mientras tanto es, yo voy obteniendo dinero de la explotación de las personas, yo voy obteniendo dinero de la gente que se va muriendo porque sus propiedades pasan a mí, yo voy obteniendo dinero porque de alguna manera hay que colaborar con el culto, yo voy obteniendo dinero. Entonces, dinero, el dinero te da poder, el sexo te da poder, y ahí se va formando un grupo cerrado, una secta en definitiva, que ha pervivido durante 30 años. Hace 30 años que yo vengo, no digo siguiendo porque ha habido periodos en los cuales la secta se ha escondido. Y no ha sido motivo, si sus delitos no han sido lo suficientemente difundidos como para volver sobre el tema. Pero lo han hecho siempre, en 30 años. Yo diría que un partícipe necesario, o sea, persona o personas sin las cuales el delito no se puede cometer. Partícipe necesario de los presuntos, por ahora, delitos cometidos por esta secta son los integrantes de la Administración de Justicia de la Capital Federal. Cuando digo de la Capital Federal, porque ahora hay jurisdicciones diferentes, de la Justicia Nacional, porque hace 30 años esto era jurisdicción de la Justicia Nacional. Ahora yo te pregunto, ¿cuál era ese enlace de connivencia o de poder o quiénes pueden estar involucrados en una trama de estas características para contar con ese nivel de protección? Mirá, no puedo más que suponer, porque en definitiva hubo un fiscal federal. Te voy a responder con un ejemplo, a ver si por ahí se pueda entender. Es muy difícil la respuesta, porque involucra a personas por todos conocidas. Y vos decís, pero ¿cómo llegan hasta ese nivel? ¿Es que acaso no se dan cuenta? Cuando yo te nombre a esas personas, vas a ver que lo primero que te va a venir a la mente es, obviamente que se dieron cuenta. Hubo un fiscal federal, Ricardo Wechsler, que le pidió a una sala de la Cámara Federal que investigue a los denunciantes. ¿Se entiende lo que digo? Que no a la persona sobre la cual pesa una acusación, sino a quien lo denuncia.
que lo investiga a quienes lo denuncia. ¿Por qué? Porque recibió un escrito firmado por personalidades que les decía que los denunciantes no eran trigo limpio. ¿Quiénes firmaban ese escrito recibido por un fiscal federal? El entonces presidente, director de lo que sería el INADI, Zaffaroni, Eugenio Zaffaroni, la señora Estela de Carlotto, Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Ricardo Molinas, conocido fiscal de cuestiones administrativas, el fiscal Estracera, el fiscal del juicio de la Junta. ¿Vos me vas a decir que no conocían de lo que se trataba, de lo que se trata la escuela de yoga? 2 más 2 siempre ha sido 4. Y yo creo que personalidades de esa entidad no firman cualquier cosa sin conocer. Yo lo dejo ahí. Sí, es muy impactante lo que decís, Ricardo, y quiero seguir indagando en eso porque vos justamente conocés la historia de la investigación. O sea, venís siguiendo el caso desde hace literalmente décadas, porque es un caso que lleva décadas. Lamentablemente sí. Es un caso que lleva décadas y que se ha cobrado muchas víctimas, por lo que estamos escuchando, e incluso seguramente habrá más que hablen, ¿no? A partir de la notoriedad que ha tomado el caso, ¿no? Si pueden salir de la encerrona de la cuestión, de la trampa psicológica. Si pueden salir de eso, porque atención, Pablo Salum es uno de los denunciantes y lo dijo públicamente. Él está buscando a su madre y a su hermano, si mal no recuerdo, desde hace 30 años. Él salió de allí, pero creo que haberle hecho la pregunta en televisión, o públicamente. ¿Vos considerás que si lo llegás a encontrar nuevamente a tu madre, por ejemplo, ella te va a reconocer y te va a aceptar? Y él respondió, posiblemente no, lo más probable es que no. Ay, me recuerdo la entrevista que hizo Gustavo Barcos a uno de los padres para Telenoche, que decía, mi hija, la que volvería en este momento, no es la misma que se fue, ¿no? Incluso sin saber cómo reaccionaría él si toca a la puerta, ¿no? Es cierto. Alguno pensará, pero esto pasa solamente en Argentina. Argentina es un reflejo, Argentina es una pequeña parte, si hablamos de cantidad, de lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Hace muy poco, fue preso el Espíritu Santo. Un tipo que se decía el Espíritu Santo y que hablaba con Dios y decía que a partir de los 12 años, esta chica debía casarse con este señor de 65, 67, 50 y pico, lo que sea. Porque así lo disponía el Espíritu Santo, lo disponía directamente Dios. Este hombre hacía el mismo trabajo que se hace acá. El mismo trabajo entre comillas, ¿no? Por supuesto. La misma maniobra que se hace acá. Los de afuera son paganos, nosotros somos los que nos salvaremos en el día del juicio final, y para eso tenemos que promover la poligamia y la comunidad entre nosotros, incluso de sangre. De ahí viene el tema de lo sexual, etcétera, etcétera. Ese señor, llamado Warren Sheff, gracias a la buena investigación de los fiscales de Estados Unidos, de Texas, ahora está preso por 2 cargos de violación contra chicas de 12 años. El Espíritu Santo está preso. Es una rama fundamentalista de la Iglesia mormona. Es realmente sórdido lo que contás y es exactamente lo que ponemos en el título. Es la maquinaria del terror, pero es una maquinaria también diseñada, digo bien, para captar mucho dinero. Y tenemos una escucha, Richard, atención con esto. Sí. Pero tenemos una escucha en la que parecen contar cómo se van a quedar con dinero de integrantes de la secta que han muerto. Vamos a escucharlo. Le tiro un poquito la bronca, pero nada grave. Y él mismo preguntó, ¿y el certificado cuándo va a estar? Ya está, el tipo se fijó, yo no dije nada, el tipo se fijó y dijo, no, todavía no está. Y yo le dije, listo, Guille, quédate tranquilo, me encargo yo. Ah, bueno, perfecto, ¿lo venís a buscar vos? Sí, lo vengo a buscar yo. Listo, perfecto, ya está. Bueno, pero porque ellos no lo ellos también lo van a necesitar, ¿eh? Y es probable que lo necesiten por la sucesión. Exactamente, por eso primero lo tenemos que usar nosotros.
Claro, yo no sé, después le cuento a Barney, le voy a hablar, para justamente ver eso. Pero lo importante es que directamente ya cuando esté el certificado me llaman a mí y no a ellos, digamos, lo voy a buscar yo. Exacto. Lo vamos a buscar nosotros. Exacto. Claro, porque No, por eso lo está menos bueno. ya se sabe que es una cosa que nos encargamos nosotros y de última la abogada se lo pidió porque lo necesitaba. Exacto, tal cual. Y vos no dudaste, obviamente, que se lo tenías que dar. Sí, después vemos, digamos, ellos no preguntaron nada de los autos, así que tampoco les dije nada de ningún testamento ni de abogados. Así que de los autos no se hablan más. No, por eso digo que no hablé de abogada ni abogados, así que... Pero en su momento, cuando te pregunten por el certificado, vos le dices, mirá, te lo di a la abogada. Fíjate vos hasta qué conocimiento de lo legal, de cuáles eran los pasos que tenían que hacer para quedarse con todo apenas sucedió un fallecimiento, ¿no? El abogado que los representa ahora es el hijo de la abogada que los representó hace 30 años. ¿La que está presa? Sí. O sea que... Claro. Bueno, me parece que esto no se dijo. Me parece que no se dijo. ¿Sabes? Entre las tantas cuestiones, objetos que encontraron en los allanamientos, no voy a decir en cuál, para no revelar, porque no se llega a la fuente. Pero ¿sabes lo que encontraron, hablando de cuestiones patrimoniales? Un libro que dice Incrementos patrimoniales, octubre 2004. El libro dice Incrementos patrimoniales. ¿Sabés qué es el libro del contador de Al Capone? Está todo ahí. Todo ahí. Entre otras cosas, son tan cool, que hasta le sacan fotos a su patrimonio. Y yo veo acá un reloj de marca francesa, lo voy a decir por Cartier, $2.500. Campera de una marca determinada, $3.800. Obviamente esto atribuido a las personas que se están investigando o que se van a investigar. Pero quiero destacar esto. Me parece que te llevas una primicia. Un libro con el título Incrementos patrimoniales. Yo tengo abierta aquí tengo la información sobre octubre de 2004. O sea, podría ser la bitácora de los robos a los integrantes, ¿no? Cuando lo vieron se volvieron locos. Se volvieron locos los policías porque los policías tenían una orden sobre lo que debían buscar. Claro. Cuando lo encontraron, vinieron 4 personas de la fiscalía a ver esto. Claro. Bueno, nada, tanto como para dar una idea, además de la cantidad de fotos pornográficas, de gente desnuda, de gente que hacía... que estaba en actitudes sexuales en supuestos altares que armaban en la planta baja del edificio, de uno de los edificios del Estado de Israel, por ejemplo. ¿Sabes qué? Voy a decir medicamentos, no solo medicamentos. Medicamentos omníferos, por ejemplo, ansiolíticos, por ejemplo, pero sino también elementos para fabricar medicamentos, para hacer medicamentos. ¿Y esto era principalmente para adormecer o sedar a las personas? Es una de las posibilidades. En realidad te da para profundizar en eso y en otras cosas más. Obviamente, la razón que viene primera es, vencer la resistencia. Pero no quisiera caer en una contradicción que pueda aprovechar aquel que tiene la acusación en sus espaldas. Vencer la resistencia. Pero muchos de ellos ya tenían la resistencia vencida, por decirlo de alguna manera, porque, insisto, se criaron pensando y viviendo
estas situaciones como normales. Entonces, vale la pregunta, ¿para quiénes eran estos medicamentos, estos fabricados, estos elaborados? ¿Para quiénes eran? ¿Para invitados? ¿Para quiénes eran? Es una parte de la investigación. Yo a esta altura de partido no me animaría a avanzar más en eso. Sí te digo, se encontraron preparados. Ricardo, enseguida continuamos con vos porque tenemos información relacionada de último momento. Vamos. Y atención porque abren computadoras y celulares de integrantes de la secta del horror. Rodrigo Alegre tiene más información. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Caro, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, la justicia decidió abrir la computadora y los celulares de esta secta del horror, de lo que habían secuestrado, de los 50 allanamientos del fin de semana. Ahora el juez federal Ariel Lijo ordenó la apertura del teléfono celular y las computadoras que habían secuestrado en la secta del horror, ahí en la calle Estado de Israel, al 4500. El juez solamente, además de tomar esta decisión de abrir y peritar los teléfonos celulares de Juan Perkowitz y del resto de la organización, está pidiendo también que informen a la oficina de rescate, porque en el edificio de Estado de Israel, al 4500, había además otras personas. Entonces quiere saber si esas personas que estaban ahí alojadas, que no están imputados, son víctimas de la explotación sexual. Recordemos que hablamos de dos maneras de recaudación en esta escuela de yoga. Una era la explotación sexual y la otra era el porcentaje que tenía que dejar, el diezmo que tenían que dejar las personas que ingresaban. Además, lo que dispuso la justicia también es el análisis de los medicamentos, Caro. ¿Y por qué los medicamentos? Porque cuando fueron al lugar encontraron una gran cantidad de remedios. Sí, lo mencionaba recién Ricardo, ¿no? ¿Y para qué tantos? Bueno, los medicamentos los encontraron en algunos de los lugares allanados, ahí en la calle Estadio Israel, en la calle Bulnes, pero también en valijas que iban hacia los Estados Unidos, en el operativo que hicieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Los medicamentos para analizar el contenido, porque los medicamentos, según la investigación judicial, tiene que ver con la cura del sueño. Esto era cuando a las personas las separaban de su familia biológica para directamente introducirlas dentro de la escuela de yoga. Estas personas estaban en un estado de ansiedad y de bastante angustia, y lo que hacía el líder de esta organización era medicar a las personas. Viernes, sábado y domingo les decían la cura del sueño y les daban medicamentos. Esto ocurría en una clínica que ellos le llaman CMI Abasto y que también fue allanada por la Policía Federal a raíz del pedido de la fiscal Alejandra Mángano y a raíz de la investigación que lleva adelante el juez Ariel Lijo. La investigación arrancó en noviembre, diciembre del año pasado, es decir, que las escuchas telefónicas, Caro, están desde ese entonces hasta esta parte. Hay un pedido también de detención para 4 personas que estaban en los Estados Unidos. El juez Lijo le dio información a Interpol para que la Policía Internacional detenga a estas 4 personas que en principio pertenecen a la organización y están fuera del país. Estarían en los Estados Unidos según la investigación que tienen hasta ahora. Bueno, importantísima la información que suma Rodrigo, pero quiero pedirte, en línea con lo que conversábamos recién, Ricardo, que repitas la información que te llegó a vos con respecto a otro elemento absolutamente clave que tiene también que ver con la recaudación, ¿no? Este libro, ¿no? Un libro que encontraron en el allanamiento en el Estado de Israel, en el edificio del Estado de Israel, llamado Incrementos, es el título que le han puesto, Incrementos Patrimoniales. Octubre de 2004, donde hay hasta fotografías de joyas y atribuciones de patrimonio para determinadas personas. Es interesante y hay que seguir esa línea acerca de los prófugos en Estados Unidos. ¿El por qué Estados Unidos? Te acabo de dar un ejemplo de una secta con miles de adeptos en Estados Unidos, que es un desprendimiento de la Iglesia mormona. Atención, son los fundamentalistas, aquellos que hace más de 100 años propiciaban la poligamia y que fueron separados de la Iglesia mormona. Pero ¿por qué en qué parte de Estados Unidos? ¿Con quién en Estados Unidos? Atención, porque puede haber un vínculo con algunos de estos grupos que también para los estadounidenses son sectas, a pesar de que ellos y nosotros
tenemos esta cuestión de el respeto por los cultos. La primera defensa en Estados Unidos de estas sectas es libertad de culto. La primera defensa que hicieron estos integrantes de la secta del horror fue libertad de culto. Pero acá no estamos hablando de libertad de culto. Es algo parecido en principio a cuando vos decís, no. Esto que se cometió es por razones políticas. No, esto que se cometió es un delito. Bueno, esto es lo mismo. Acá no hay una cuestión de culto en el medio. Acá estamos hablando de delitos. Bueno. Es clave lo que decís, ¿no? Porque enseguida, y sobre todo por lo hábiles que evidentemente han aprendido a hacer algunos de estos personajes en lo que refiere a las complicaciones judiciales, este seguramente es un argumento que vamos a escuchar. Le quiero dar simplemente el cierre de la comunicación a Rodrigo, enseguida seguimos conversando, Ricardo, para que nos recuerde, porque lo mencionaste recién al pasar, Rodri, ayer por supuesto lo elaboraste más, pero para quien se suma hoy, me gustaría que nos recuerdes de qué se trataba esto que le llamaban la cura del sueño. La cura del sueño, Caro, lo que le llamaba esta secta era, en un momento determinado había una clínica que le llamaban CMI Abasto, y que esa clínica lo que hacía era donde iban las personas medicadas cuando eran arrancadas de sus familias biológicas, y lo que hacían era entregarle, según la investigación, psicofármacos que los dejaban adormecidos, los dejaban en estado, incluso durmiendo, dice la investigación, casi 3 días seguidos, viernes, sábado y domingo, y eran esas personas que recién ingresaban a la secta, que estaban en el nivel más bajo, y después tenían que ascender, y que cuando ascendían dentro de la estructura de la escuela de yoga, eran arrancados de su familia biológica. Dice la investigación que esa gente se ponía bastante mal, angustiada, con ansiedad, incluso, digamos, con estados emocionales bastante alterados, y por orden del líder, este papi, este ángel, Juan Perkovich, le daban fármacos para dejarlos directamente adormecidos y para que pudieran pasar el fin de semana. Ellos le llamaban la cura del sueño, y son estos medicamentos que se suministraban. En los allanamientos se encontraron también casi 60 historias clínicas. El juez dijo también ordenó que esas 60 historias clínicas sean analizadas y obviamente con los pacientes y con los nombres de las personas que están ahí. Hay ahí también una investigación abierta sobre si había una psiquiatra que participaba de esta organización o no, ¿no? Rodrigo, te quería preguntar, en CMI Abasto había una bioquímica, pongámoslo entre comillas, que no sé si fue detenida o está prófuga, de apellido Arata. ¿Tenés información al respecto? Sí, Lidia Arata creo que era el primer nombre. Está entre las personas que sí, que estaban, no sé si está dentro de los 19 detenidos, porque son bastantes, pero sí que estaba en la investigación. Hay 4 personas que permanecen prófugas de la justicia, Exacto. Que están con la justicia en Estados Unidos. Hay un apellido Sorkin, que aparece también con un papel bastante relevante. Sí. La estructura, lo decíamos, tenía el nivel más bajo era el 1, el más alto era el 7, y a muchos de los detenidos estaban a punto de ascender a lo más alto, el 7 formal, que era el lugar que tenía, cada nivel se dividía en formal y formal, y el 7 formal lo tenía Juan Perkovich, y muchos de los que fueron detenidos estaban entre el nivel 6 y el nivel 7, ¿no? Rodrigo Alegre, muchísimas gracias por la información. Hasta luego, Caro. Buenas noches para vos. Bueno, lo sumamos a Javier Fabracci. Ayer hablábamos de un nombre que empezó a sonar relacionado o bajo investigación, el nombre de una primerísima figura, de Plácido Domingo. Se está investigando, repito, se está investigando esto. Pero quiero preguntarte primero, Ricardo, porque Javier nos trajo como un repaso por las figuras vinculadas a este tipo de organizaciones en el espectáculo. ¿Por qué buscan tanto asociarse con figuras validadas, celebridades? Es protección. ¿Quién puede dudar de un gurú que tiene relaciones con tal o cual famoso? Es mucho más difícil dudar. Para la gente del común, quiero decir, ¿no? A ver, se hace aquí, se ha hecho. No nos olvidemos que con relación a la escuela de yoga, hasta algunos dicen que engañado. Hasta el propio expresidente Clinton abogó por ellos. Porque le habían dicho, le habían hecho una trampa, como la misma trampa que yo te conté del juez Ameguino Escobar, exactamente la misma. La trampa era, atención, que están persiguiendo a judíos que integran esta secta. No porque lo que la secta hace, sino porque son judíos.
una mentira de acá a la luna, que, vamos a decir, Clinton no tenía manera de chequear. Y entonces, frente a esa información que recibió, que era una información falsa, abogó por ellos. Fue otro de los que intercedieron. Entonces, si yo me pongo por un instante dentro de la secta, digo, pero la pucha, Zaffaroni aboga por mí. Pérez Esquivel hace lo mismo. La señora Carlotto hace lo mismo. Hasta el presidente Clinton dice que nosotros somos nada más que una escuela de filosofía. A lo sumo nos desarrollamos una cuestión psicológica. Podemos hasta hablar de hipnotismo, pero no más que eso. Bueno, es una manera de defensa, es una manera de blindarse, de protección. Pero también algunas figuras pueden ser engañadas, ¿no? Algunas pueden ser Ayer hacíamos engañadas. la salvedad. ¿No? Sí, y es una forma de publicidad. Es lo mismo que utilizan las marcas que ponen a una figura reconocida para decir, sí, tomá este vaso de agua que te va a hacer bien. Y es una forma de publicidad. O los partidos políticos, que también están tan ávidos de poner en primera fila a determinados personajes de la política y del ambiente artístico, de la farándula, y les brindan a ellos una particular atención que siempre les encanta. El tratamiento VIP, ¿a quién no le gusta un poco de tratamiento VIP? Y en el caso de los famosos, muchas veces uno dice, bueno, pero son millonarios, son exitosos, son jóvenes. ¿Qué necesidad de involucrarse? Es que también son vulnerables. También están llenos de miedos y llenos de dudas muchas veces y de incertidumbre. Y es ahí donde entran, porque la secta te soluciona, entre comillas, ¿no? Te soluciona un poco la vida. Es decir, deciden todo por vos. No tenés ni que decidir qué vas a comer, porque el líder de la secta te dice, ay, tengo que tomar este trabajo o renuncio, porque no... Y viste que cuántas veces estamos con esas dudas y no sabemos qué hacer. Bueno, el líder de la secta dice, deja este trabajo. Deja a esta mujer porque te hace mal. Deja a este hombre porque te hace mal. Deja a tus hijos porque no te convienen. Total. Entonces, la persona se siente relajada. Es como volver a tener un papá cuando sos chiquito o una mamá que te cuida y te protege. Pero en este caso, te anula tu independencia y te anula tu madurez, que es parte de la vida. Uno puede decir, pero ¿cómo esta gente puede creer eso? ¿Cómo puede creer eso? Hay cuestiones de insatisfacción existencial, de personas que no están conformes con su vida, que quieren otra cosa, que quieren trascendencia, que quieren... No están conformes con ellos mismos. Y este tipo, Perkovich, es de esos conocedores del alma humana, en el sentido de que inmediatamente detecta cuál es la debilidad. Muy parecido al estafador, muy parecido al estafador. Pero en lugar del estafador, que te va a sacar un montón de plata, este tipo también te saca un montón de plata, pero te hace suyo. Mucho peor. Es mucho peor. Te diría que de todo lo que cuentan, el dinero, que por supuesto entiendo que hay gente que ha perdido todo su patrimonio y es grave y es horrendo, pero el dinero es hasta lo menor dentro de toda la trama que cuentan. ¿No? Sí, y además el hecho de que, bueno, a ver, definamos un poco esto de lavado de cerebro. Es que para ellos está todo bien, porque él es el canal directo hacia Dios. Claro. Y hacia la trascendencia. Bueno, en realidad, yo no te estoy mirando a vos. Esta es una ilusión hipnótica. Entonces, y te empiezo a versear. Mirá que tiene doctrina escrita este tipo. ¿Sabes la cantidad de folletos, de libros, de cuadernos que han encontrado en estos allanamientos con todas estas cuestiones que no son más que zaraza? Y el fondo es siempre el mismo. Les van cambiando los nombres, pero ¿viste? Es como el esquema Ponzi, ¿viste? Que le ponen el telar de la abundancia, antes era el juego del avión, pero la estafa es la misma. Bueno, acá lo mismo, o sea, le cambian los nombres, pero la forma de manipular es la misma. Fíjate que acá decían escuela de yoga. Cualquiera que sabe un poquito así de yoga, sabe que el yoga no tiene nada que ver con esto, ni con una secta, pero es la puerta de entrada. Muchas veces, lo decía recién muy bien Ricardo, en Estados Unidos, utilizan a veces
la base de religiones establecidas y muy conocidas, pero son grupos fundamentalistas, llevados al extremo. Entonces, ahí es donde se enmascara, porque vos decís, bueno, pero yo voy a una escuela de yoga. Todo el yoga sí, hacemos posturas, muy bien, filosofía, pero hay un trasfondo muy perverso. En su momento, y después vamos a ver seguramente entre los famosos, Madonna con la Kabbalah, por ejemplo. Bueno, decís, la Kabbalah es una escuela de pensamiento milenario, más vinculada al judaísmo, pero tiene miles de años y sumamente valorada y loable en sus estudios. Ahora bien, hay grupos sectarios que utilizan esto como una puerta de entrada para conformar lo que es su secta, que no tiene nada que ver con la Kabbalah de origen, como no tiene que ver nada que ver que alguien se ponga un chaleco cargado de trotil para detonarse en un shopping, no tiene nada que ver con el Islam, ¿no? Es un grupo fundamentalista. Bueno, trabajan de esa manera. ¿Cómo alguien puede Y también me parece hacerlo? importante reforzar algo que vos decías, lo delictivo. Digo, aquí no es el componente delictivo. Claro. A ver, estamos viendo algunas imágenes, Javi. Quisiera repasar algunos de los nombres sí, que han bueno, sido de alguna manera el caso de vinculados Demi con Moore, organizaciones así. en un momento a veces son parejas de famosos, ¿no? Digamos, los más famosos vinculados a la cienciología son Tom Cruise, que va ahí a la cabeza, que tuvo problemas incluso de pareja con Katie Holmes y con su hija Suri, porque Katie Holmes en un momento dijo, pará, porque esto es un delirio, yo no quiero mi hija que siga viviendo esto, y él perdió contacto con Suri, porque así se lo mandaron y se lo ordenaron sus líderes dentro de la cienciología. John Travolta, una situación similar. Dicen que en los últimos tiempos, después de la muerte de su hijo en 2019, víctima de un cáncer, y de Kelly Preston, su mujer también, perdón, el hijo murió de unas crisis convulsivas, la mujer murió de cáncer, Kelly Preston, pero no recibieron tratamientos médicos, porque viste que en estos grupos te aíslan de todo y te dicen, bueno, no, esto es así y se va a sanar, y si no se sana es porque es la voluntad del Espíritu Santo, de Dios, de la fuente, de poner el nombre que quieras, de lo que está por encima del líder, que es muy poquito. Porque tampoco el líder se va a hacer responsable. No, es un enviado directo generalmente. El líder no se va a hacer responsable de, no, yo decidí la muerte de tu hijo. No, bueno, así lo quiso Dios, te va a decir. Y entonces, como tu raciocinio ya no está, lo perdiste, ¿no? Bueno, después, ellos, en cuanto a la cienciología, decíamos, mencionábamos a Madonna con el tema de la Kabbalah, haciendo esta salvedad, ¿no? De que la Kabbalah, su esencia es algo sumamente puro, pero hay grupos que lo desvirtúan hacia las organizaciones sectarias. Britney Spears estuvo vinculada a un grupo similar. A ver, hay muchísimos nombres. Bueno, Demi Moore, decíamos, a partir de la relación con Tom Cruise, Chris Martin, Gwyneth Paltrow, Victoria Adams y David Beckham. Glenn Close estuvo en algún momento en su juventud vinculada a Rearmamento Moral, otro grupo sectario también que la limitaba y la excluía. Después ella dejó Joaquín Phoenix con Los Niños de Dios. Vos quizás te acordás, un grupo, Los Niños de Dios, que tuvo incluso representación acá en Argentina, que por suerte fue desarmado. Uno de los más terribles de todos. Exactamente. El más peligroso de todos. Sobre todo con los chicos. Sobre todo con los chicos. Con los abusos a menores. Michelle Pfeiffer, de adolescente, también estuvo vinculada a un grupo que llamaba respiracionismo, que decían que vos podías vivir haciendo ayuno y respirando de una determinada manera. Por supuesto, hubo mucha gente que murió de inanición, ¿no? Y sin embargo, otros siguen confiando, porque una vez que desvirtuaron tu fuerza de voluntad y tu libertad de pensamiento, ya no tenés capacidad. Parece increíble, pero es como si fuera una adicción, ¿no? De alguna manera es una forma de adicción. Que son personas que no están conformes consigo mismas, que buscan esa trascendencia. Los ejemplos que está dando Javi son elocuentes, ¿no? Bueno, ¿sabés que hay una actriz, Leah Remini, que, bueno, ella habló luego en contra de la cienciología y que fue llevada a esa agrupación
a partir de su madre. Con lo cual mucha gente en realidad ha sido arrastrada, ¿no? Sin posibilidad de decidir, ¿no? Desde sus años de juventud, desde muy pequeños. Y a veces ¿no? nacen ahí. Nacen ahí es verdad, y es muy difícil. Y es muy difícil. Ayer algo mencionábamos, ¿no? Porque imagínate que cuando vos te criás en un grupo donde está establecido y bien visto cuestiones como el incesto, como determinado tipo de prácticas que no son aceptadas por el resto de la sociedad, también es una forma de evitar que vos después puedas revincularte con el resto. Porque vos vas a ir a una reunión a decir, no, yo tengo relaciones con mi mamá. No. O a mí me dijeron que me tenía que casar a los 12 años con tal señor. Claro. Y después me dijeron que no, que deje de estar casada con ese señor, que me pase a casar con... Me voy a casar con... ellos mismos te van a decir... Tiene que cerrarse el grupo, tenés que, no podés abrirlo. Tenés que quedarte porque nadie te va a entender. Claro. Te van a tratar de loco, te van a decir que sos inmoral, pero vos sos un elegido. Entonces, siempre, ¿cuál es la forma más fácil de identificar si un grupo es sectario o no? Los límites que te ponen. Cualquier grupo, organización, grupo de pensamiento, de filosofía, de lo que fuere, que te dice, nosotros tenemos la verdad, el resto no le prestes atención, salir rajando lo antes posible. Porque un grupo te tiene que decir, sí, mira, esto es lo que nosotros enseñamos, pero mira esto, andá, averiguá más allá, indagá, buceá en todo. Y después vos decidí. Cuando alguien te dice, no. Hablando de mirar, yo recuerdo haberle preguntado al abogado que ahora los representa, es una escuela de filosofía, sí. ¿Y a qué filósofos siguen? No sé, a Tales de Mileto, a Hegel, a Kant. Yo no sé. Claro. Bueno, probablemente te haya dicho con toda contundencia que es lo que era, una excusa o un montón de nada para terminar captando gente, engañándola y metiéndola en una trama de horror de la que luego es muy, pero muy difícil salir. Les dejo una pregunta y Ricardo, también vos que has trabajado mucho este tema, y Javi, que estás investigando sobre las figuras vinculadas a esto. ¿Cuándo una víctima puede pasar incluso a ser victimario, ¿no? En medio de toda esta madeja de las organizaciones? Vamos a hacer una pausa en Bella y Bestia, ya venimos con más, quédense. Bueno, y por supuesto seguimos hablando de esto que tiene muchas, pero muchas implicancias y mucha repercusión. Nos conmociona la historia de la secta del horror, la llamada escuela de yoga. Y hablamos de la maquinaria del terror y hablamos de otra derivación que tiene que ver con una pregunta que quedó. ¿Cuándo una víctima puede convertirse en estas organizaciones también en victimario, Ricardo? Cuando está convencido. Una vez que pasa a ser miembro, viste que hay escalas. Esas escalas no existen porque sí. Existen de acuerdo con el grado de involucramiento que los líderes advierten en sus seguidores. De esa manera van escalando, de acuerdo con cuán profundo metés la pata en ese barro. Quiero ser muy gráfico con esto, porque de otra manera, con otras palabras, no se va a entender. Una cosa es poner el tobillo, otra cosa es llegar a la rodilla y otra cosa es llegar al muslo. Entonces, cuando llegas al muslo ya sos miembro pleno. Y en ese recorrido, que vos tuviste muchas oportunidades de ver otras cosas, pero bueno... Esto, perdón, pasa como un poco como con la trata de personas, donde vemos a veces mujeres que fueron víctimas de trata que terminan siendo liderando o siendo madamas y capturando a nuevas jóvenes. Sí, sí, podría decirse que es similar. Podría decirse que es similar. Y además otra cosa. No sé si hacer la comparación, pero volviendo al tema de las sectas, a medida que vos vas involucrándote, obtenés, digamos, entre comillas, beneficios. O sea, de dinero, sexuales, placeres, bueno, viajes. Lo decía Susana, en el trato con Susana en el audio, ¿no? Decía, gracias a vos somos millonarios, vivimos como millonarios, tenemos casas, tenemos viajes. De otra manera, ¿qué hubiese sido su vida? También se lo plantean. Entonces, ¿cómo van a volver atrás? Mira, hay otra cosa que tiene que ver con esto. ¿Cómo haces
para obtener prueba contra este tipo de sectas. Generalmente hay dos formas, o de afuera hacia adentro, o sea, convencer, mostrar que el Espíritu Santo no deja de ser un tipo de carne y hueso, que es un vivo, etcétera, etcétera. Generalmente esa maniobra o esa estrategia no da resultado. La que ha dado resultado, hablo en general, tanto acá como afuera, es cuando de adentro surge un arrepentido, para decirlo en palabras que entiendan todos. Cuando de adentro alguien, por alguna vivencia, generalmente es por alguna vivencia, como que hizo un clic. Pero esto no, a ver, suponete, una mujer que fue casada a los 12 años. Esa misma mujer, hay muchas mujeres, pero digo, una entre muchas, a los 25, 30 años, por ahí se da cuenta, porque le cambiaron el marido. Y bueno, después de todo, los sentimientos son comunes. Vos te enamorás, a pesar de que todo nació de un delito, vos te enamorás. Y a lo mejor se convierte en arrepentida. Pero es una posibilidad. Un dato más con respecto a lo de los, ya que estábamos hablando de los famosos, Plácido Domingo estuvo vinculado a la cienciología y parte de su familia todavía está vinculada a la cienciología. ¿No? O sea que hay muchas sectas que en definitiva, como tienen la misma matriz y en la misma finalidad, se terminan vinculando. Javi y Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quédense para el cierre, hacemos la última pausa en Bella y Bestia y ya venimos. Bueno, ya pasaditos del tiempo, vamos a ir cerrando. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Paren, estamos escuchando una voz, pero no sé si la escuchan todos. A ver si lo tenemos micrófono. Momento de tensión, chicos. Buenas noches, Carolina, Javi, Richard. ¿Cómo están? Hola, buenas Luisito noches. Ventura acá con información. ¿Qué pasó, Luis? Se acaba de abrir una causa. Parece que Canaletti estaría denunciando al señor Nicolás Wiñaki por el esqueleto. Es verdad. Hay mucha bronca, están las autoridades del canal trabajando. Peritos forenses. Sí, hay peritos forenses, así que yo le digo, mañana vamos a tener más novedades. Parece que tenemos un informe. Bueno. Así que tengo fotos y videos, chicos. Javi Fabracci se suma a los arrepentidos. Porque ya te subimos al bardo. Yo me engancho. Muy bien, muchísimas gracias, Richard. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Hoy ya es mañana y nos encontramos a las 23 en TN. Chao.